Buenos días, maestra y compañeros. Nosotras les vamos a presentar el síndrome de Merkelson-Rosenthal. El síndrome de Merkelson-Rosenthal es una enfermedad poco frecuente de teopatogenia desconocida que afecta el sistema nervioso, músculos de la cara y la piel. La aparición de nuevos síntomas puede tener intervalos de semanas e incluso meses o puede no llegar a presentarlos. Se caracteriza por tres componentes principales: edema orofacial unilateral o bilateral. Se refiere que puede ser superior e inferior o de ambos labios. Lengua fisurada o escrotal indolora. Parálisis facial unilateral. La parálisis facial tiene preferencia por el lado izquierdo, aunque también se le atribuyen diferentes afectaciones multisistémicas. Se presenta en menor frecuencia en niños mayores de 7 años. Aumenta la probabilidad en jóvenes de entre 12 a 20 y en adulto joven de 20 a 30 la probabilidad es aún mayor. La tríada clásica no es frecuente en su forma completa. Sin embargo, el hecho de que no se presente alguno de estos síntomas no excluye el padecimiento. Un estudio realizado en 40 pacientes que presentan el síntoma arrojó los siguientes resultados. El 27.68% se presentó en mujeres, mientras que un 13.32% en hombres. Se cree que predomina el síndrome en mujeres. El 100% de los pacientes presentó una parálisis facial recurrente. Esto quiere decir que puede agravarse o disminuir en cuanto a severidad, pero siempre estará presente. En cuanto a la función facial, un 47.5% presentó en escala de Gauss-Brackmann un grado 4, mientras que un 50% un grado 5. El 35% de los pacientes presentó la tríada completa, mientras que un 65% solo presentó oligosintomatología. Edema orofacial. En el síndrome de Merkelson, los labios pueden engrosarse de 2 a 3 veces el tamaño normal. El engrosamiento puede durar horas, días o ser permanente. A continuación, explicaremos los diferentes tipos de edema que pueden presentarse. Unilateral inferior, unilateral superior en contrario de parálisis, bilateral superior e inferior, bilateral en menor severidad. Existen otras manifestaciones orofaciales dentro de este síndrome, como en el 21% de los casos presentan erosión, movimiento y sensación de quemazón. 14% de los pacientes presentan descamación labial. Del 8 al 10% de los casos muestran engrosamiento y fisuración de paladar. En cuanto a la parálisis facial en este síndrome, se va a caracterizar por presentar dolor, va a ser hemifacial, es decir, solamente de un lado de la cara, preferentemente del lado izquierdo, puede ser crónica o no, y siempre va a tener permanencia en un ojo. Puede ser congénita o adquirida, es decir, el paciente puede nacer con una parálisis ligera y con el pasar de los años, esta puede aumentar y aún se desconoce la causa. Gracias a investigaciones, se puede deducir que suele acompañarse de síntomas previos, como migraña, zumbido, sensibilidad y dolor de oídos o sensación de afectación en el gusto. Puede aparecer a cualquier edad y puede ser posterior a la aparición de edema orofacial, aunque a veces es simultáneo e incluso precede al mismo. En las siguientes imágenes se muestra la parálisis semifacial en diferentes circunstancias. En el primer caso tenemos un infante con parálisis semifacial, en el segundo caso una parálisis semifacial acompañada de edema y en la tercera una parálisis facial con menor severidad. Lengua fisurada, escrotal o plegada. Al realizar exploración de la lengua, observaremos la cara dorsal llena de una serie de fisuras o grietas de diferente longitud y profundidad. Los surcos pueden ser ocupados por restos alimentarios, lo cual suele causar sintomatología dolorosa e infecciones si no tiene el debido aseo. Es una anomalía de base genética y de herencia que ocurre hasta en el 10 y 15% de la población, pero en pacientes de Merkelson es 5 veces más frecuente. Esta alteración se acompaña de hipogeusia y ageusia. La hipogeusia es una disminución del sabor y la ageusia, la pérdida total del gusto.
A continuación, les mostraré la variedad de lenguas fisuradas que se presentan en este síndrome. En primer lugar, tenemos la lengua clásica con fisuras en el dorso. En segundo lugar, fisuras más severas. En tercer lugar, fisuras laterales. En cuarto lugar, fisuras acompañadas de parálisis semifacial. Y en quinto lugar, fisuras acompañadas de edema. En el 80% de los casos existe una amplia lista de signos neurológicos menores, como blefaroespasmos, dificultad para tragar, dolor facial, dolor intenso de cabeza y resequedad en cavidad bucal. Puede presentarse también vértigo, náuseas, vómito y problemas psicológicos. Cuadro clínico. En cuanto al cuadro clínico, se han realizado varios estudios en donde se llega a conocer más de su procedencia, por lo que la mejoría respecto a quien padece el síndrome es transitoria o ambigua, debido al desconocimiento de su etiología, aunque existen teorías que sugieren una causa infecciosa donde se ven implicados microorganismos como virus de herpes simple o micobacterias. Estudios genéticos lo vinculan en la aparición de casos familiares y en la presencia de lengua escrotal en familiares sanos. Otros autores lo atribuyen a alteraciones en el sistema inmunológico. El diagnóstico de esta entidad se sospecha por la triada clínica. No existe ninguna prueba de laboratorio específica, pero recientemente se han realizado tomas de biopsia en las cuales se puede observar similitudes entre pacientes que padecen el síndrome. El síndrome de Merkelson fue encontrado en pacientes con síndrome de Ehlers-Danlos, enfermedad de Crohn, rosácea y diabetes mellitus, los cuales son poco frecuentes de observar. En cuanto a tomas de biopsia del edema, histológicamente se describen tres tipos de reacción. En primer lugar, se observaron un granuloma sarcoidal. En segundo, granuloma tuberculoide. Y en el tercero, un infiltrado linfonodular plasmático. Con esto, se puede llegar a pensar que interviene un agente infeccioso o no infeccioso del entorno, que desencadena una respuesta inflamatoria en un hospedador genéticamente susceptible. Tratamiento. Ayuda psicológica. Para los pacientes que presentan el síndrome es necesaria la ayuda, porque en la mayoría de los casos tienen cuadros de depresión severa, sufren bullying o discriminación debido a sus afectaciones físicas y funcionales. Rehabilitación kinésica. Antiinflamatorios esteroideos. Antibióticos de amplio espectro. Se pueden indicar lágrimas artificiales. La descompresión del nervio facial se aconseja en la parálisis de larga evolución. El tratamiento de la enfermedad es sintomático, siendo los corticoides la primera elección porque reduce la hinchazón. Para edema orofacial se usa la triamcinolona en orobase o la queiloplastia para minimizar el efecto estético. La radioterapia y la cirugía reparadora puede presentar alternativas más agresivas que no son definitivas, dada la evolución lentamente progresiva del trastorno. Fundaciones y asociaciones. A partir de 1950 no se realizan investigaciones a gran escala sobre el diagnóstico, pero se le sigue dando a conocer este síndrome al personal de salud para evitar su subdiagnóstico. Los pacientes llegan a estar obligados a buscar datos sobre su enfermedad por la poca investigación que se lleva a cabo en estos días. Al ser un síndrome muy extraño, se unen padecimientos que tampoco son conocidos y crean asociaciones de beneficencia y de investigación principalmente. Ya que a diferencia del síndrome de Down, el autismo, fibrosis quística y hemofilia, este síndrome no es tan conocido y se tiende a subdiagnosticar, por lo cual se tiene una cifra menor de las personas que realmente lo padecen. Debemos recordar que este síndrome es lento pero progresivo y que no tiene cura. En apoyo solidario, las asociaciones han creado un distintivo hacia las personas que padecen parálisis facial recurrente, entre ellos los del grupo del síndrome de Merkelson. Su distintivo es afeitarse la mitad de la cara como apoyo. También el señor Juan Miguel Martínez Bueno, un paciente que padece este síndrome, creó la Asociación de Investigación AERBECO, que está destinada al estudio de diferentes patologías o enfermedades raras.
entre ellas el síndrome de Merkelson. Otro ejemplo sería la asociación facial palsy, que está dirigida para personas con diferentes tipos de parálisis facial, entre ellas las que produce el síndrome de Merkelson. Conclusión. El síndrome de Merkelson-Rosenthal presenta un desafío en cuanto a su diagnóstico y tratamiento. Esta enfermedad suele ser subdiagnosticada, por lo que hay que sospechar siempre esta patología en pacientes que se presentan en forma mono u oligosintomática. Dada su evolución crónica e irreversible, requiere un manejo diferencial por su seguimiento a largo plazo. Este síndrome afecta la calidad de vida, mas no reduce la expectativa de vida. Gracias, eso sería todo por nuestra parte. Mi nombre es Laura Angélica Flores Hernández. Y mi nombre es Andrea de la Cruz. Gracias Y y felices felices fiestas.